Soy Asiel Núñez, soy profesor de la UPC, soy exalumno de la UPC y profesor de la UPC, enseño desde hace unos 5 años aproximadamente con Luis Longhi, y también soy profesor en la Católica y exalumno de una maestría en la Católica. Y en varias oportunidades he podido ir a visitar a Bogotá y a Medellín algunas obras de Rogelio Salmona. Si bien Rogelio Salmona usó el ladrillo caravista como protagonista en sus obras, ¿por qué crees que utilizó en específico este material como sistema constructivo? ¿Crees que sus proyectos hubieran sido estéticamente iguales o mejores si hubiera usado otro material? Creo que Rogelio Salmona, más que escoger el material por un gusto personal, tendría que ver con un estudio o un conocimiento del lugar. O sea, él, a pesar de ser un arquitecto nacido en Francia, si no me equivoco, él vive desde muy temprana edad con su familia en Colombia, y si tienen la oportunidad de ir a Colombia, en Colombia el ladrillo es un material bastante usado por un montón de circunstancias, no solamente por una decisión estética de si es ladrillo, si está rajeado, si no está rajeado, y más bien me parece que lo que hace es aplicar conceptos de arquitectura moderna, arquitectura contemporánea para ese momento, pero con materiales locales de Colombia, y es un material súper usado, pero aparte de eso experimenta mucho con todos los límites o alcances que puede tener el ladrillo. No lo utiliza solamente como un muro de tabiquería, sino aprovecha en trabajar distintas modulaciones con el ladrillo, distintas texturas, distintos formatos de ladrillo. No es el mismo ladrillo que utiliza en todos los casos. Entonces creo que lo que hace Rogelio Salmona es, de cierta forma, sacarle el máximo potencial a un material que era propio de la zona, pero con conceptos de espacio de arquitectura moderna, o conceptos de espacio de arquitectura contemporánea para su época. No sé si cambiando el material sería lo mismo, pero creo que lo característico de él fue que utilizó un material propio del lugar. Creo que si hubiera cambiado el material, sí hubiera sido más bien algo impostado, una copia de un contexto que no le pertenece. ¿Crees que el uso del ladrillo del arquitecto Salmona podría aplicarse en el Perú? ¿Qué ventajas y desventajas traería consigo? Sí, yo creo que, de hecho, bueno, no solo acá, supongo que en un contexto latinoamericano, el ladrillo, especialmente el ladrillo de arcilla, porque creo que hay otros tipos de ladrillo, tiene un montón de beneficios, y hay un montón de construcciones que sí se hacen en ladrillo. Creo que de repente lo que se podría mejorar en un contexto peruano es que el ladrillo siempre se entiende como un material que después va a ser terrajeado y pintado, o se le va a poner un enchape, se le va a poner un acabado extra. Con el concreto, de repente, en arquitectura peruana contemporánea se ha visto que se deja el concreto expuesto, pero creo que el ladrillo también es una oportunidad para dejarlo, para trabajarlo, para no pensar solo que el ladrillo como un tabique, sino como un material que te puede generar textura, que te puede generar sombra, que te da una escala muy distinta al tener una modulación, no sé cómo decirlo, una modulación de una escala humana, a diferencia de tener grandes muros de otras proporciones, otra escala, otras texturas. Creo que sí sería una oportunidad para usarlo, más aún cuando sí se utiliza ladrillo. Solo que creo que no ha habido recientemente, por lo menos, tanta experimentación con los límites que se le puede dar al uso del ladrillo en el Perú. Teniendo en cuenta que Salmona es un arquitecto moderno regionalista, ¿qué opinas de los criterios de diseño en sus obras, tanto en la composición arquitectónica, urbanística y los espacios públicos? ¿Crees que se podrían usar estos criterios de diseño en el Perú, y de qué manera se podría lograr una arquitectura regionalista? Creo que, o sea, bueno, desde la definición de moderno, regionalista, creo que es muy difícil ahorita hacer una catalogación de estilos, por llamarlo así.
que en una época anterior, hasta hace unos, no sé, 20 años, 30 años, sí era muy fácil catalogar la arquitectura moderna, arquitectura postmoderna, la arquitectura gótica, barroca, etc. Creo que tiene que ver con lo que un poco mencioné antes, lo interesante, bueno, en este caso llamado arquitecto moderno regionalista, es que aplica los conceptos del espacio moderno, los espacios amplios, las grandes luces, la iluminación que tiene un espacio moderno, los espacios no definidos a partir de muros y que estén encerrados, sino espacios que se conectan entre sí a partir de las alturas, de la iluminación, y que los aplica utilizando ladrillo. Básicamente creo que eso resume toda la obra de Salmona. Lo más rescatable, como dije hace un momento, es la experimentación con el ladrillo. Entonces creo que esos criterios de experimentar con materiales locales son los que se pueden aplicar acá, más que experimentar con el ladrillo como único material específico. Creo que hay un montón de aprendizaje de la arquitectura moderna que se puede aplicar y utilizando los materiales locales del lugar en que te toca intervenir. Entonces de repente en la selva, más que utilizar el ladrillo, se deberían utilizar los materiales de esa zona, igual en la sierra, igual en la costa, igual en un contexto de desierto. Podríamos aplicar el ladrillo como no, me parece que más que el ladrillo como la solución sería utilizar materiales que sean propios de la zona que te toque intervenir. Conoce que Salmona trabajó en la oficina de Le Corbusier cuando era joven. ¿De qué manera esto influenció en su arquitectura y lo llevó a convertirse en uno de los principales referentes del movimiento moderno en Colombia? Creo que eso le permitió en el momento en el cual él estudió estar muy cerca por decirlo así, de los avances de la arquitectura para ese momento. Creo que la comunicación, lo difícil que era la comunicación en ese momento versus ahora, que tranquilamente por el internet o por la globalización pues estamos muy enterados de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. En ese momento, al ser al no existir tantos medios de comunicación, creo que el hecho de él mismo poder ir a ver las obras de Le Corbusier, trabajar directamente con él, ver todos los experimentos que estaba haciendo este gran arquitecto para la época, y supongo no solo él, sino todo lo que se está haciendo en Europa, le permitió estar, creo que un paso más adelante, o de cierta forma, que los demás arquitectos colombianos o latinoamericanos de ese momento. Entonces se ganaba de cierta forma con toda una experimentación de una vida que fue la de Le Corbusier. Entonces creo que pudo conocer, no sé en qué periodos específicamente los que estuvo Salmona con Le Corbusier, pero creo que le permitió conocer de primera mano en qué estaba pensando Le Corbusier y qué estaba proponiendo Le Corbusier en ese momento. Y no, yo creo otra vez que no solo Le Corbusier, sino todo lo que se estaba haciendo en el mundo en general, y después cómo aplicar todo eso de vuelta en el lugar donde vivió más tiempo, hizo la mayoría de su obra. Entonces creo que otra vez lo importante era estar al tanto de lo, por decir así, de lo último que se estaba haciendo y poder reinterpretarlo o adaptarlo a un contexto donde los avances tecnológicos eran distintos, donde los materiales eran distintos, donde el clima era distinto, y eso creo que es lo más rescatable. Teniendo como principales obras la Biblioteca Virgilio Barco y el conjunto habitacional Torres del Parque, ¿cómo cree que Rogelio Salmona logra justificar el uso de los espacios como ambiente integrador y el uso de curvas en sus composiciones? No sé si hay que justificar. Yo sí creo que el arquitecto tiene mucho de interés personal sobre lo que está haciendo en ese momento. Y otra vez casi refiriéndome a lo mismo de experimentar, es una prueba y error. Yo considero que la arquitectura tiene un gran porcentaje de interés personal sobre lo que te toca hacer en ese momento. Entonces puede ser que dentro de una etapa, de hecho tengo la oportunidad de haber conocido proyectos, conjuntos habitacionales de Rogelio Salmona, las Torres del Parque, son 3 edificios diferentes, un conjunto habitacional, el Archivo Nacional, que es un edificio un poco más, que está en plena ciudad, que es diferente, o el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Creo que cada proyecto
es totalmente distinto, por un lado, o sea, porque las condiciones de donde está ubicado son distintas. Entonces, lo que yo rescataría en el caso de Salmón es que había un interés personal, y más que por las curvas, por el círculo, el semicírculo, figuras derivadas de círculos perfectos, ¿no? De geometría de repente muy similar a la época de la de Kant o a la de algún otro arquitecto. Pero no sé o sea, no sé si tenga alguna justificación esas curvas. Creo que de repente tiene alguna relación con el contexto que le tocaba intervenir, con la idea de crear espacios espacios integradores, grandes espacios de congregación de gente. De hecho, la biblioteca está, por ejemplo, metida en un parque y está con espacios semienterrados, entonces no es un parque en el cual tiene una biblioteca encima, sino es un parque biblioteca. O sea, todo el parque tiene estos espacios de biblioteca muy bien integrados. Entonces creo que las curvas puede ser que sea producto desde mi punto de vista, un interés personal de experimentar con el ladrillo y experimentar los límites del ladrillo, influenciados también por el lugar en el cual le tocaba intervenir en ese momento. Creo que básicamente en eso se resume la obra de Salmón. Por eso es que todos sus edificios, no todos, o sea, en varios de sus edificios se rescata un montón del círculo, el semicírculo, pero al mismo tiempo depende si le tocaba intervenir en ciudad o en un parque o intervenir a las afueras de la ciudad, la respuesta iba a ser distinta. Entonces, lo que le unifica de repente la obra de Salmón es el ladrillo y las formas circulares o semicirculares, y no necesariamente las curvas como algo tan suelto.